Dicen que el dolor verdadero no grita, se esconde. Se envuelve en silencio como un secreto inconfesable que solo tú conoces. Yo lo sentí allí, aquella mañana, mientras el sol se estrellaba cruelmente contra las ventanas de cristal de la Torre Ópalo, un edificio que se alzaba sobre la ciudad como un dedo acusador. Me había preparado durante semanas para esa entrevista. Cada arruga de mi viejo traje había sido planchada con la fe ciega de que la experiencia, al final, tenía que valer más que la juventud, pero el mundo corporativo no compra sabiduría. Compra la ilusión de la velocidad. El joven, el señor Montalbán, apenas levantó la mirada de su teléfono, un dispositivo tan delgado y frío como su propia voz. Estábamos en una sala de juntas inmensa. Podrías haber organizado una orquesta allí dentro, pero solo éramos él y yo, separados por una mesa de caoba pulida que reflejaba la luz con indiferencia. Montalbán deslizó mi currículum vitae a través de la superficie. Su voz era pulcra y cruel, como el mármol bajo mis pies. Me dijo, Elena, fuimos francos en la llamada. Necesitamos dinamismo, necesitamos una visión fresca. Su currículum es admirable, por supuesto. 20 años en la gestión de archivos históricos. Pero es demasiado largo. Es una historia, no un perfil. Intenté sonreír, intenté parecer comprensiva. Señor Montalbán, soy una persona adaptable. La experiencia que tengo en catalogación y logística. Él me interrumpió, sin siquiera pestañear. Y luego está la edad. Elena, no se ofenda, es la realidad del mercado. Nuestra cultura es de startup, de largas horas, de energía inagotable. Honestamente, y aquí hizo una pausa dramática. Como si me estuviera revelando un secreto de Estado, temo que nuestros clientes la verían como, ¿cómo decirlo? Demasiado frágil y luego vino el golpe. Soltó una risa nerviosa, seca, y añadió, señalando mi carpeta de vinil desgastada que contenía mis referencias, esto no es un museo de logros, señora, es un campo de batalla. Y temo que usted ya está demasiado gastada. Sentí como mi propia respiración se detenía, dejando un vacío helado en mi pecho. No era solo un rechazo laboral. Era una sentencia. Una confirmación pública de que, a los 67 años, yo era oficialmente obsoleta. Un mueble viejo esperando ser desechado. Me levanté. Mis rodillas crujieron, ese sonido íntimo que siempre temí que me delatara. Recogí mis papeles con manos que temblaban visiblemente, intentando desesperadamente mantener el último vestigio de mi dignidad. No pude mirarlo a los ojos. Solo alcancé a susurrar un gracias por su tiempo, mientras me alejaba de esa oficina. Dejando atrás el olor a café caro y alfombras nuevas, me pregunté, ¿cuándo había comenzado mi caída? Mi vida nunca fue la de una mendiga. Fui profesora de literatura durante la mayor parte de mi existencia, una voz respetada que enseñó a cientos de jóvenes a amar las palabras. Recuerdo la calidez de mi sala de clases, el olor a tiza y a papel. Yo era Elena, la que sabía de Homero y de Lorca, pero el destino tiene una ironía macabra. Cuando mi esposo, Ernesto, enfermó, la reserva que pensábamos eterna se evaporó en farmacéuticas y hospitales. El cáncer no solo consume el cuerpo, devora las cuentas de banco y la esperanza. La vejez, descubrí, es cara si no mueres a tiempo. Ernesto se fue hace 8 meses, dejándome no solo el dolor de su ausencia, sino una montaña de deudas. Deudas que, irónicamente, se hicieron para intentar salvarlo. Me quedé sola con la hipoteca de mi pequeño apartamento y la certeza de que mi pensión apenas cubría los servicios básicos. Ahora, cada mañana, antes de salir, pulía mis zapatos, los mismos que usé en la graduación de mi hija.
Era un ritual inútil, un intento de ocultar la pobreza que me roía los huesos. Salía con el estómago vacío, pero con la cabeza alta, temiendo que el crujido de mis rodillas delatara mi edad antes que mi rostro. Llamé a panaderías buscando turno nocturno, a cafeterías buscando limpiar mesas, incluso ofrecí cuidar perros. La respuesta era siempre la misma, la mirada de lástima. Él la llamaremos, que significaba nunca más, eres demasiado lenta, demasiado frágil, demasiado vieja. Mi pequeño apartamento en la calle Novena era mi burbuja. Olía a libros viejos y a sopa recalentada. Pero incluso esa burbuja se estaba encogiendo. El señor Díaz, mi casero, ya había dejado 3 notas en la puerta. Recuerdo la última conversación. Me abordó en la escalera con su corbata, que siempre parecía estar un poco torcida, presionando su garganta. Señora Elena, no se me ponga difícil. Los papeles están claros. Si no paga este mes, tendré que poner el aviso legal. Tengo que mantener este edificio. Yo solo podía mirarle los ojos vidriosos y susurrar, deme una semana, don Roberto. Solo una semana más y lo consigo. Tengo una última entrevista importante. Pero la semana se había convertido en un mes, y el mes en la lápida sobre mi dignidad. La entrevista en la Torre Ópalo era mi última carta y la había perdido. ¿Qué se siente cuando la sociedad te dice que ya no sirves? Que tu experiencia es una carga y no un activo. Si alguna vez has sentido que tu valor es ignorado solo por un número o por tu apariencia, quiero que escribas la palabra invisible en los comentarios. Es un secreto que compartimos mucho, la sensación de que el mundo sigue girando sin importarle si caes. Después de que Montalbán me despidiera con esa risa que aún me quema el tímpano, no volví a casa, simplemente caminé. Dejé atrás el distrito financiero de edificios pulidos y me adentré en el corazón de la ciudad. Buscaba sombras, un lugar donde nadie pudiera ver las lágrimas que me negaba a derramar. Mi único consuelo, mi única conexión tangible con mi pasado de dignidad, era el reloj de bolsillo que mi abuelo me dejó. Plata opaca, con un grabado desgastado en la tapa, una pequeña constelación. Era lo único de valor sentimental que me quedaba y lo mantenía oculto bajo mi blusa. Me lo había prometido. Pase lo que pase, esto no lo vendo, es mi ancla. Mientras caminaba, el sol se movía de brillante aplomizo, reflejando mi estado de ánimo. Crucé la Avenida de los Héroes, donde el tráfico rugía como una bestia herida, y me desvié hacia los callejones estrechos que abrazan el corazón antiguo de la ciudad. Esos laberintos de piedra y olvido, donde la historia se asienta en el musgo de los muros centenarios. Llevaba 3 horas caminando. El hambre era un nudo doloroso en mi estómago, y el agotamiento físico comenzaba a unirse al agotamiento emocional. Me detuve frente a una pared de ladrillo rojo, en una calle que ni siquiera recordaba cómo se llamaba, cuando mis ojos tropezaron con algo inusual. Era un papel pequeño y sucio, apenas visible. Estaba pegado a un viejo buzón de correos de hierro forjado que parecía no haber sido utilizado en décadas. No era un anuncio de trabajo, ni una publicidad política. El papel, impreso en letra antigua y cursiva, contenía solo 7 palabras y un número. Estaba escrito de una manera casi ritual, como una invitación a un club clandestino. Me acerqué, sintiendo un escalofrío que no era solo por la brisa. Mis ojos ancianos tuvieron que esforzarse para leer la tinta desvanecida por la lluvia. Decía, se busca un guardián de la memoria. Cita, 43, llamar solo si la edad es tu fortaleza. El número de teléfono era de una serie que yo sabía que había desaparecido de las líneas comerciales hacía años. Era un número oculto. Una vibración extraña recorrió mi cuerpo. Todo dentro de mí, la voz de la razón,
Me gritaba que era una broma macabra o una estafa. Pero la parte desesperada de mí, la que había sido humillada, se aferró a la última frase, llamar solo si la edad es tu fortaleza. Montalbán había dicho que mi edad era mi debilidad. Este papel secreto, en un callejón olvidado, me decía lo contrario. ¿Podría ser esto real? ¿Podría existir un lugar donde mis 67 años fueran, de hecho, un activo? Necesitaba un teléfono, necesitaba privacidad, necesitaba oxígeno. Me di cuenta de que, por primera vez en meses, mi mente no estaba en el dinero que necesitaba, sino en el misterio que acababa de encontrar. Era un señuelo, una promesa velada de que el juego de la vida quizás no había terminado para mí. Corrí a la única tienda abierta que vi cerca, un viejo puesto de prensa que también vendía café aguado. El dueño, un hombre mayo era y de rostro cansado, me miró con desconfianza. Necesito usar el teléfono, le dije, intentando que mi voz no sonara como un ruego. 5 monedas por la llamada local, señora, gruñó él, saqué mi cartera. Solo tenía billetes grandes, reservados para la renta que no podía pagar, y algunas monedas sueltas. Conté exactamente las 5 monedas. Eran el costo de mi última esperanza. Marqué el número con manos sudorosas. El teléfono sonó 3 veces. En el cuarto timbrazo, pensé en colgar, en huir, en admitir que había caído en una trampa de mi propia desesperación. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz respondió. No era la voz de un joven de recursos humanos, ni la de una estafadora. Era una voz profunda, grave, con un acento que no pude identificar. Era la voz de alguien que conocía secretos, alguien que hablaba desde un lugar muy, muy antiguo. Diga, dijo la voz. No era una pregunta, era una afirmación. Tragué saliva, mi garganta seca. Sentí que estaba a punto de cruzar un umbral. Estaba a punto de revelar mi nombre a lo desconocido, a ese anuncio furtivo pegado en un buzón oxidado. Yo vi el anuncio, logré decir. El que busca a un guardián de la memoria. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Era un silencio denso, como el que precede a una tormenta. Finalmente, la voz habló de nuevo, y lo que dijo me hizo olvidar el hambre, la humillación y la amenaza de desahucio. Dígame, señora, ¿por qué cree que su edad es su fortaleza? Esa pregunta era la prueba, la llave que abriría o cerraría la puerta a mi futuro. Pensé en Montalbán, en su risa burlona. Pensé en Ernesto, en mi vida dedicada a los libros, a la historia. Respondí con una firmeza que no sabía que me quedaba. Porque la memoria, le dije, no se encuentra en las computadoras, señor, se lleva en las cicatrices. Y yo tengo muchas. La voz al otro lado sonrió, lo supe por el cambio sutil en el tono. Mañana, a las 10 de la noche. Avenida Central, Emero 43 Pleguntepol, El Sótano, El Sótano. Ese nombre resonó en mí con ecos de intriga y peligro. Colgó antes de que yo pudiera preguntar algo más. Salí de la tienda de prensa con la cabeza girando. Acababa de conseguir una cita de trabajo que no me pedía currículum, que me citaba a las 10 de la noche en una dirección misteriosa y que dependía de una palabra clave, el sótano. La desesperación se había transformado en una adrenalina fría. Ya no estaba caminando, estaba persiguiendo una sombra. Y esa sombra me llevaría a un lugar que cambiaría mi destino de maneras que ni el más grande de mis poetas podría haber imaginado. Pero el camino de la ceniza al oro nunca es fácil. Primero, debía lidiar con la realidad tangible, la que olía a deudas y a desesperación. Volví a mi apartamento, sabiendo que tenía que tomar una decisión terrible para poder acudir a mi cita secreta a la mañana siguiente, mi reloj de bolsillo.
Mi ancla. Tenía que venderlo para pagar la cuenta de luz y comprar un boleto de autobús hacia la avenida Central. Entré en la casa oscura. Encendí una pequeña lámpara de lectura. Me quité el reloj de plata del abuelo. Su superficie fría, la constelación grabada. Era mi último tesoro, mi conexión con la familia. Pero la supervivencia exige sacrificios que la dignidad no puede comprender. Tomé el reloj y lo miré una última vez, prometiéndole a Ernesto y a mi abuelo que, si lograba salir de esto, recuperaría ese pedazo de plata. Lo envolví cuidadosamente en un pañuelo de seda y lo guardé en el bolso. Al día siguiente, antes de ir a la avenida Central, tuve que pasar por el prestamista. El local era oscuro, olía a humedad y a promesas rotas. El hombre detrás del mostrador, con ojos pequeños y sospechosos pemités. Plata de buena calidad, pero antiguo, dijo él, haciendo sonar las monedas. Te doy, 100 era lo que costaba mi luz y el pasaje de autobús. Acepté, sintiendo un vacío que la humillación de Montalbán no había provocado. Salí del local con 100 billetes arrugados y sin el peso de la plata en mi bolsillo. Ahora era verdaderamente pobre, sin anclas. Solo me quedaba la cita misteriosa. Llegué a la avenida Central a las 9:30 de la noche. La avenida Central era el centro neurálgico, sí, pero el número 43 estaba en una sección olvidada, entre un almacén abandonado y una vieja sastrería. La zona estaba bañada por una luz de farola tenue y naranja que hacía que las sombras fueran profundas y engañosas. El número 43 era una fachada discreta. Parecía una bodega sin ventanas, con una única puerta de madera maciza, sin letrero ni indicación alguna. No había ruido, ni música, ni señales de vida. Era un muro mudo en medio de la ciudad. El corazón me latía contra las costillas. Me pregunté, ¿estoy a punto de encontrar un trabajo o de encontrar un problema? Miré el reloj de mi muñeca, uno barato que había comprado hacía años. Eran las 10:05. Faltaban 5 minutos para que la hora secreta llegara. Di un paso hacia la puerta. Levanté la mano para llamar, pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió silenciosamente, revelando no un interior, sino la figura de un hombre. Era alto, vestido con un traje de lana oscura, tan inusual para el clima. No sonreía, su rostro era duro, cincelado por la experiencia. Sus ojos, en cambio, eran de un azul eléctrico sorprendente. Me miró de arriba abajo, evaluándome con una frialdad profesional que superaba la de Montalbán. «¿Viene por el anuncio?», preguntó su voz, que coincidía exactamente con la que había escuchado por teléfono, grave y llena de secretos. «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «¿Y usted es la persona que considera que la edad es su fortaleza?», afirmé con la cabeza tragando saliva. «Entonces, dígame el nombre». «¿El nombre de qué?», pregunté, confusa. «El nombre del lugar al que fue invitada, señora. Lo que la llevó hasta aquí». «El sótano», dije, la palabra sonando extraña en el aire nocturno. El hombre asintió. Se hizo a un lado y me hizo un gesto para que entrara. «Bienvenida, Elena. Sígame. Vamos a ver si sus cicatrices son lo suficientemente profundas para este trabajo». Entré al número 43. Dejando atrás el ruido de la ciudad y adentrándome en una oscuridad profunda, iluminada apenas por una bombilla solitaria que colgaba de un techo altísimo. No era una oficina. Era un vestíbulo circular, lleno de estanterías que se perdían en la sombra, cargadas con objetos que parecían sacados de un museo clandestino mapa enrola. Bustos de mármol sin nombre y libros encuadernados en cuero que se veían de siglos de antigüedad. Olía a polvo, a papel viejo y a algo metálico.
A historia secreta. El hombre, al que llamaré el guardián silencioso, no dijo nada más mientras caminábamos. Me llevó hacia una escalera de caracol de hierro forjado que se hundía en la tierra. Bajamos, y a cada paso, la temperatura descendía. El sótano, al llegar al fondo, el espacio se abrió en una vasta cripta abovedada, no había ventanas. La única luz provenía de una serie de candelabros antiguos que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra, y entonces lo vi. Lo que custodiaba este lugar no eran documentos, no eran archivos corporativos. Era una colección de arte, pero no una cualquiera. Estatuas de oro macizo, cofres de madera incrustados con rubíes, joyas deslumbrantes que yacían sobre terciopelo negro. El guardián se detuvo en el centro de la habitación, que parecía la cámara de tesoros de un rey olvidado. Usted vino buscando un empleo, dijo él. Nosotros buscamos a alguien que no busque el dinero, sino el silencio. Este es el tesoro de la familia Valerius. Ha estado oculto por generaciones. Lo que usted ve aquí vale miles de millones. Mis ojos, acostumbrados a la sombra de mi pobreza, tardaron en asimilar tanto brillo. Era riqueza pura, palpable, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi trabajo, logré decir, sintiendo que mi voz temblaba. ¿Cuál sería exactamente? Su trabajo, Elena, respondió el guardián, acercándose a un pedestal que sostenía una corona de plata antigua, es doble. Primero, mantener el secreto. Segundo, y esto es crucial, es identificar un objeto. Un objeto que, para nosotros, vale más que todo este oro, me señaló un rincón donde había una mesa cubierta con un paño. Levantó la tela con un gesto dramático. Sobre la mesa había una caja de madera sencilla. Dentro, un único objeto, un mapa antiguo, enrollado y amarillento, manchado por el tiempo. Este mapa tiene un error, Elena, un error geográfico. Una coordenada falsa, explicó él. Quien lo descifre, quien descubra el secreto que oculta ese error, recibirá una recompensa que cambiará su vida para siempre. Una parte de este tesoro me quedé mirando el mapa. De repente, la humillación, el hambre, las deudas. Todo se desvaneció, solo existía el enigma. Mi mente, mi memoria, mi experiencia como catalogadora de documentos históricos se encendió por primera vez en años. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué no contratar a un experto más joven, a un historiador? El guardián silencioso sonrió, una sonrisa triste y profunda. Porque los jóvenes buscan lo obvio, Elena, buscan la respuesta en Google. Nosotros necesitamos a alguien que conozca las historias perdidas, las leyendas olvidadas. Necesitamos a alguien que entienda que lo más valioso siempre está oculto a plena vista. Y para eso se necesita tiempo. Se necesita la paciencia y la sabiduría que solo la edad otorga. Y si falla, regresará a su vida anterior. Pero si tiene éxito, dijo él, señalando el brillo frío de las joyas, si resuelve el enigma del mapa, dejará de ser invisible. Se convertirá en la guardiana de su propia fortuna. El guardián me tendió el mapa. Era áspero y delicado. Lo sentí en mis manos temblorosas. El olor a pergamino me recordó a mis viejos libros, a mi vida antes de la tragedia. Tienes 7 días, Elena, la prueba comienza ahora. Si acepta, debe entender que no podrá hablar de este lugar con nadie. Es un secreto que solo usted y yo compartimos. Miré el mapa, luego las montañas de oro que me rodeaban. Recordé a Montalbán. Recordé el frío de la calle, el vacío de mi apartamento. Mi respuesta fue inmediata. Acepto. El guardián silencioso me dio una pequeña llave y me indicó un cuarto adyacente, un pequeño estudio excavado en la roca.
su refugio, dijo. Aquí tendrá todo lo necesario, libros, silencio y tiempo. Ahora, a trabajar. El secreto de los Valerius espera ser revelado. Me quedé sola en ese estudio, con el mapa extendido bajo la luz de un flexo antiguo. Afuera, la ciudad dormía. Aquí, debajo de la ciudad, un tesoro milmillonario esperaba que una mujer, considerada desechable por el mundo, desentrañara su misterio más profundo. El error geográfico. ¿Qué podía significar? ¿Un nombre codificado? ¿Una coordenada desplazada? Mi mente se aceleró. No era un trabajo, era una carrera contra el tiempo y contra mi propia desesperación. Sabía que esta era mi única oportunidad para revertir mi caída y recuperar lo que la vida me había quitado. La primera noche en el sótano apenas comenzó, y yo ya estaba a punto de descubrir que la llave de mi fortuna estaba, en realidad, enterrada en los anales de una historia mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Y ese secreto estaba a punto de llevarme no solo a la riqueza, sino a una verdad que la familia Vetters había mantenido oculta por 500 años. El frío del sótano no era solo una temperatura. Era una capa viscosa que se adhería a mi piel, un recordatorio constante de mi descenso. Yo estaba sola, con mis manos temblando sobre el pergamino, sintiendo el peso de 500 años de historia y codicia. Error geográfico. La frase vibraba en el silencio. No era una nota casual. Estaba escrita con una pluma diferente. Una tinta más oscura que la del resto de la carta, como una inserción de último momento. Si el archivo Villiers era una biblioteca de la avaricia, esta frase era el marcapáginas secreto. Mi primer impulso fue la euforia. Había encontrado algo. Pero la euforia se deshizo rápidamente en miedo gélido. Si esto era la llave, también era el punto más peligroso. Si me descubrían investigando algo fuera de la limpieza y la catalogación estéril, Lears me despediría, y esta vez el rechazo sería definitivo. Tenía que ser invisible. Tenía que ser la sombra de la eficiencia. La jornada de trabajo debía comenzar en unas pocas horas, cuando la luz tenue de la mañana se filtrara por las rejillas altas. Pero para mí, la jornada ya había mutado en una misión oculta. El olor a moho y a papel oxidado, que antes me había parecido repulsivo, ahora se sentía como el aroma de la oportunidad, el perfume del peligro. Encendí la pequeña lámpara de escritorio que el joven Valerius había dejado a regañadientes. Su luz amarillenta apenas penetraba la densa oscuridad del pasillo de archivo C, donde se guardaban los documentos más antiguos, aquellos que nadie revisaba desde hacía un siglo. Este era mi territorio, mi reino temporal. Mi mente, entrenada durante décadas en la gestión de crisis y la interpretación de contratos complejos, se puso en modo forense. ¿Qué tipo de error geográfico puede persistir 500 años y valer una fortuna? No era una disputa de linderos. Era algo fundamental, algo estructuralmente mal ubicado. Un nombre, una coordenada, una demarcación de propiedad que intencionalmente se colocó mal para ocultar un activo mucho mayor. Mi cuerpo dolía. La espalda, la rodilla, la cabeza. El estrés de las entrevistas fallidas y el peso de la humillación aún no me abandonaban. Recordaba la risa de aquel gerente joven, de mejillas rosadas y corbata perfectamente anudada, cuando insinuó que yo debería estar tejiendo bufandas, no gestionando presupuestos. Esa imagen era mi motor, la gasolina silenciosa de mi venganza personal. Me levanté con cautela. Tenía que catalogar superficialmente los legajos A y B para justificar mi presencia aquí, pero mis dedos buscaban, de manera subrepticia, cualquier referencia a mapas o títulos de propiedad originales de la época de la corona española.
Los archivos estaban organizados de manera caótica, prueba de que el dinero no compra el orden, solo la capacidad de posponerlo. La mayoría eran cartas personales de los Valerius de la década de 1930, quejándose del servicio o de la calidad del vino, basura. Pero enterrados bajo ellos, encontré un pesado libro forrado en cuero carmesí. Las páginas estaban secas y quebradizas, ilustradas con grabados de ciudades coloniales. Era un inventario de tierras de finales del siglo XVI justo en el centro del libro. Una etiqueta pequeña, casi desprendida. Decía, propiedades adquiridas, área de manganeso, un mineral crucial, no tan glamuroso como el oro o el diamante, pero indispensable para la industria moderna. ¿Podría ser esta la clave? Me concentré en el nombre de la propiedad listada en el inventario, Hacienda del Sueño Olvidado. El nombre era poético, pero la descripción del terreno era una pesadilla de términos legales arcaicos. La descripción de los linderos, sin embargo, me hizo detenerme. Se refería a un punto de referencia que no existía en los mapas modernos, el Gran Templo Caído. Si el Gran Templo Caído no existía en los mapas actuales, significaba dos cosas: o fue destruido o su nombre fue cambiado intencionalmente. Aquí es donde se cruzaba la historia geológica con el error humano. La luz de la lámpara parpadeó, sumergiéndome por un instante en la oscuridad total antes de volver. Sentí un escalofrío que no era del frío. Era la sensación de estar pisando un terreno sagrado, o al menos un terreno peligrosamente custodiado. Empecé a sentir la fatiga de la noche anterior. Mis ojos picaban, mi visión era borrosa. Me recordé que, aunque mi mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo, mi cuerpo era un reloj viejo que necesitaba cuerda. Si fallaba ahora, no sería por falta de inteligencia, sino por la pura y simple necesidad humana de descanso. Tuve que obligarme a hacer la tarea superficial que me habían encomendado, limpiar y reorganizar las cajas de documentos recientes. Mientras lo hacía, mi mente repasaba mi vida reciente. La pensión que no alcanzaba, la indiferencia de mis hijos, ocupados con sus propias vidas. La soledad no era solo la falta de compañía. Era la falta de propósito. Y ahora, este sótano, este laberinto de secretos, me había dado un propósito. La verdadera crueldad no está en la pobreza, sino en la pérdida de la dignidad. Yo fui tratada como un objeto prescindible. Y eso, para mí, era imperdonable. Me pregunto a menudo si aquellas personas que me rechazaron en sus oficinas, aquellos gerentes que me miraron con lástima o desprecio, se dan cuenta del daño que causan. No solo me negaron un salario, me negaron la oportunidad de sentirme útil. Me negaron mi valor. Si la vida te diera una segunda oportunidad, ¿la tomarías sin mirar atrás o usarías tu experiencia para vengarte de quienes te humillaron? Comenta aquí abajo la palabra justicia si crees que la experiencia siempre debe ser valorada y que merecemos una segunda oportunidad para demostrar nuestro valor. La mañana se acercaba, necesitaba un mapa. Los archivos Valerius no iban a revelar un error geográfico sin una comparación visual. Rebusqué en los estantes superiores, donde el polvo era más grueso, casi como nieve gris. Me paré sobre una caja oxidada y tiré de un rollo de papel que se sentía más pesado que los demás. Al desenrollarlo, un gemido de dolor escapó de mi garganta. No por la espalda, sino por la impresión que me causó. Era un mapa topográfico de 1910, dibujado a mano, con una precisión asombrosa. Cubría la misma región mencionada en el libro carmesí. Y ahí estaba, marcado con una X y el nombre, el Templo Caído. Comparé el mapa antiguo con mi conocimiento mental de la geografía actual de la ciudad. El Templo Caído estaba,
Según el mapa de 1910, ubicado exactamente donde hoy se encuentra el complejo de oficinas principal de los Villiers, el corazón de su imperio inmobiliario. Entonces, el error geográfico no era que el templo no existiera, sino que la propiedad mencionada en el inventario antiguo no coincidía con los límites reales. Revisé el inventario otra vez. Hacienda del sueño olvidado. Linderos marcados por el gran templo caído. En el mapa de 1910, un área inmediatamente adyacente a la hacienda del sueño olvidado, y que se extendía mucho más allá, no estaba marcada como propiedad Velir. Estaba marcada con una leyenda simple, escrita en latín descolorido: terrain cognita, tierra desconocida. Esto era imposible. En pleno siglo XX, en una zona de expansión urbana. ¿Cómo podía haber una parcela de tierra desconocida o no reclamada que estuviera justo al lado de una propiedad Valerius? El sudor frío me recorrió la frente. La familia Valerius no había cometido un error. Habían perpetrado un fraude monumental, 500 años de ocultación. Si la hacienda del sueño olvidado fue registrada usando un punto de referencia ambiguo, y si esa hacienda era solo una fracción del área total marcada como terrain cognita, significaba que la familia había estado extrayendo minerales de esa tierra desconocida durante décadas, o incluso siglos, sin pagar impuestos ni declarar propiedad. Y si esa tranca porción tenía manganeso, o algo mucho más valioso, como uranio o un elemento de tierras raras. La adrenalina me mantenía despierta ahora. No era solo un misterio de tierras, era la ingeniería social de un secreto. El problema era, ¿dónde estaba la prueba irrefutable del fraude? El error geográfico tenía que ser la coordenada exacta que desviaba la atención. Necesitaba un documento que vinculara la descripción legal arcaica con una coordenada moderna. Algo que solo el jefe de la familia, el viejo Valerius, podría haber guardado. Me dirigí al cubículo más protegido del sótano, una sección que yo no debía tocar, etiquetada ominosamente como legado personal, acceso restringido. Yo no tenía la llave. Pero yo era una mujer que había pasado 20 años optimizando procesos y encontrando atajos legales. Y el joven Valerius, en su arrogancia, había dejado la caja de herramientas de mantenimiento junto a la puerta del cubículo. El ambiente se volvió denso. El sonido de mis rodillas crujiendo al agacharme para revisar las herramientas era lo único que rompía el silencio. Necesitaba una ganzúa improvisada. Un clip de papel doblado que encontré en una pila de correspondencia. La cerradura era antigua, pero robusta. Este era el punto de no retorno. Catalogar el archivo era trabajo. Forzar la entrada al legado personal era un crimen. Mis manos temblaron de nuevo, pero esta vez, no por el frío ni por la debilidad, sino por la pura emoción del desafío. El miedo a fallar en la vida era mayor que el miedo a ser atrapada ahora. Introduje el alambre doblado. El mecanismo interno era simple, basado en pernos desgastados. Tomó 3 intentos, concentrándome en el clíceporé microscópico de cada perno. Y entonces, el sonido. Un pequeño clacaporé metálico que resonó en el silencio abisal del sótano. La puerta cedió. Al abrirla, una ráfaga de aire cálido me golpeó el rostro, a diferencia del resto del sótano. El legado personal no era un archivo. Era una bóveda pequeña, tratada con cuidado, climatizada. Dentro no había montañas de papel, solo 3 objetos: un busto de mármol, un cofre de cedro y un portafolio de piel de cocodrilo. Ignoré el busto. Abrí el cofre de cedro. Contenía cartas de amor antiguas y joyas de la familia, sin valor estratégico.
El portafolio de piel de cocodrilo era diferente, se sentía pesado. Estaba cerrado con un candado de combinación. Me desplomé en el suelo frío, sintiendo el peso del fracaso, un candado. Después de arriesgar mi libertad para entrar en la bóveda, me detenía un código de 3 dígitos. La frustración era un sabor amargo en mi boca, pero mi mente se negó a rendirse. ¿Qué combinaciones usaría un hombre obsesionado con la historia familiar y la riqueza? Probé el año de nacimiento del patriarca, Viriri falló. Probé el año de la construcción de su primer rascacielos, falló. Luego, recordé la carta inicial, el error geográfico de 500 años. El año en que supuestamente se firmó el título de la hacienda del sueño olvidado. 1519, el año en que Cortés llegó a México. Un año fundacional para la codicia colonial. Temblorosa. Giré los diales 1, 5, 1, 9. El candado hizo un sonido suave y se abrió. Abrí el portafolio. Dentro, encontré un solo documento, sellado y envuelto en seda. No era un mapa ni un contrato. Era una confesión, escrita en papel grueso y amarillento, fechada en 1955. El autor era el abuelo del joven Villiers. El texto era una transcripción detallada de cómo su ancestro, en 1519, había falsificado intencionalmente la descripción geográfica de la adquisición de tierras para obtener una porción del subsuelo que contenía una veta mineral masiva. Pero lo crucial no era la confesión. Eran las coordenadas modernas anexas a la confesión. Las leí, y el mundo pareció temblar bajo mis pies. Eran coordenadas de latitud y longitud, marcadas con una tinta roja brillante, y no apuntaban al complejo de oficinas Valerius. Apuntaban a un terreno baldío en las afueras, que Villiers había comprado hacía poco tiempo, supuestamente para construir un centro comercial, pero que había dejado abandonado. Un lugar que era conocido localmente como el Senegal Seco. Si mis cálculos eran correctos, esta tierra, el Senegal Seco, no era un simple baldío. Era la terra incognita, original. Y según la confesión, el tesoro de Meso no era el secreto final. El abuelo había escrito que, al excavar la veta de Moneso en 1950, habían descubierto el mineral que haría innecesario el manganeso, una veta masiva de un metal de transición extremadamente raro y valioso. Un componente clave en la tecnología espacial y la nanotecnología. Un metal cuyo valor, en el mercado actual, superaría los $1.000 millones. Y todo este tiempo, el joven Villiers estaba buscando el error en sus antiguos títulos, sin saber que el error fue el punto de partida de la mentira. Él estaba buscando migajas cuando yo había encontrado el pastel entero. Guardé la confesión y las coordenadas en el bolsillo interior de mi saco, junto a mi licencia de conducir. Ahora, la urgencia era doble. Tenía que salir del sótano y tenía que actuar rápido. No podía simplemente marcharme. Tenía que simular que todo estaba normal. El sol empezaba a asomar, tiñendo el ambiente de un gris pálido. Me apresuré a cerrar el portafolio, ajusté los diales a una combinación aleatoria y cerré la puerta de la bóveda. El pequeño clac final se sintió como el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el ruido resonara en las tuberías y delatara mi presencia. Salí de la zona de legado personal, devolví la caja de herramientas a su sitio y me dirigí de nuevo a los archivos generales. La tarea inmediata era la simulación, hacer que pareciera que solo había estado catalogando. Para quien está sufriendo en silencio una injusticia, si sientes que el mundo te ha negado una oportunidad. Recuerda que el valor no se mide por un salario, sino por tu capacidad de levantarte y enfrentar lo que otros temen
no te rindas. Si esta historia te ha resonado, compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propia fortaleza. Me senté en el escritorio y saqué un viejo bloc de notas para empezar mi lista de tareas de la mañana. Tenía que parecer exhausta pero dedicada. Justo cuando mis manos tocaron el bolígrafo, escuché un sonido en el piso superior. Pasos pesados, deliberados, acercándose a la escalera. Era el joven Valerius. Demasiado pronto. Su hora de llegada solía ser al menos una hora más tarde. ¿Había sospechado algo? ¿O era una simple coincidencia? Maître congelé. Si me atrapaba con la confesión en mi bolsillo, no importaba el valor del hallazgo. Yo sería una ladrona. No tuve tiempo de esconder nada más. Me agaché rápidamente y fingí que estaba buscando un papel caído bajo el escritorio. La puerta del sótano se abrió con un chirrido metálico que atravesó mi sistema nervioso. La luz brillante del exterior me cegó momentáneamente. Señora Elena, la voz de Billy era cortante, impaciente. Aún no es hora. ¿Qué hace tan temprano? Mi oportunidad de demostrar mi valor, mi error geográfico, acababa de convertirse en una bomba de tiempo en mi bolsillo. Tenía que actuar con la calma que solo la desesperación puede otorgar. Sir Valerius, dije, levantándome lentamente, fingiendo un bostezo. Soy una persona de vieja escuela. Cuando me comprometo con un trabajo, lo hago bien. Ya he limpiado y organizado la sección A, solo estaba revisando unos detalles antes de su llegada. Él me miró con una mezcla de sospecha y superioridad. Llevaba un traje impecable y su cabello estaba perfectamente peinado. Era el epítome de la riqueza joven y sin esfuerzo. Bien, es la primera vez que veo a alguien tan ansioso por catalogar polvo, se burló. ¿Encontró algo interesante? ¿Quizás? ¿Algún pagaré que me haga más rico? Mi pulso se aceleró, pero mi voz salió tranquila y profesional. Solo mucho papeleo redundante, señor. Y, a propósito, he notado que algunos de los archivos más antiguos tienen una referencia a un tal templo caído. ¿Es eso de alguna importancia histórica para la familia? Quería probar su reacción. Si él sabía del secreto, su respuesta sería evasiva. Si no sabía, sería honesta. Valerius sonrió con desdén. Tonterías, esos son cuentos de viejas leyendas coloniales. Las referencias geográficas antiguas son inútiles. Lo que vale es lo moderno, lo que está en el catastro digital. No pierda tiempo en eso, señora Elena. Yo la contraté para limpiar, no para hacer arqueología. Su respuesta fue mi mayor alivio. Él no sabía. Estaba tan centrado en el presente y en su tecnología que había descartado la historia como irrelevante. El gran secreto millonario estaba a salvo, enterrado bajo su propia arrogancia. Entendido, señor, respondí, volviendo a mi escritorio. Me concentraré en la catalogación moderna. Solo quería asegurarme de no tirar a la basura nada valioso. Perfecto, dijo, revisando su reloj de oro. Quiero que todo el legado personal esté en su sitio y listo para el escaneo digital antes de fin de mes. Apúrese, Evlir subió las escaleras, dejando la puerta abierta. La luz se derramó en el sótano, revelando la extensión de mi labor. Yo ya tenía en mi bolsillo el objeto más valioso del archivo, algo que él quería escanear, pero que nunca encontraría. Me quedé sentada, esperando que su coche se fuera, sintiendo el mapa de coordenadas arder en mi bolsillo. Tenía la verdad, pero me faltaba el poder para usarla. Lears me despediría en cuanto terminara la catalogación, o antes. Necesitaba un plan para asegurar el terreno del Senegal seco antes de que él, o alguien más, descubriera la verdad del error geográfico. El secreto tenía un valor. Y yo, que había sido considerada desechable,
Tenía ahora la llave de un tesoro que superaba el valor de toda la fortuna Beliz, pero para reclamarlo no solo necesitaba coraje, necesitaba un aliado. Y en el mundo despiadado de la riqueza, la confianza era la mercancía más cara y escasa. Este desafío no era sobre limpieza. Era un juego de ajedrez contra una de las familias más poderosas del país. Yo era solo una peona. Pero a veces, una peona, si llega al final del tablero, puede convertirse en la pieza más poderosa de todas. Tenía que salir. Tenía que ver el cenagal seco, necesitaba validar la confesión. La primera noche en el sótano había terminado. La jornada de la catalogadora humillada apenas comenzaba. Y el destino me esperaba, con una sorpresa que haría que mi antigua vida pareciera un sueño distante. Mi primera prioridad, el cenagal seco; mi segunda, encontrar a alguien en quien confiar. Pero, ¿cómo confiar en alguien cuando el mundo te ha enseñado que el precio de la debilidad es la humillación? Tenía que actuar con astucia, porque el joven Valerius regresaría. Y si notaba el más mínimo desorden en el legado personal, yo no solo perdería el trabajo, perdería mucho más. El juego apenas había empezado, el juego apenas había empezado. Y la primera ficha en moverse debía ser yo. El amanecer se colaba a través de las diminutas ventanas del sótano, pintando líneas grises sobre el polvo que había cubierto el legado Beliers por décadas. El aire era pesado, cargado de historia y de esa humedad que solo la tierra profunda puede retener. Cada bocanada se sentía como inhalar el pasado. Mi cuerpo dolía. No por la jornada de catalogación, sino por el esfuerzo mental de mantener la compostura mientras la confesión de la noche anterior resonaba en mi cabeza, el cenagal seco. Un nombre que ahora representaba la verdad oculta que sostenía esta riqueza. Tenía que actuar como una empleada modelo, humilde y eficiente, para ganar tiempo. El primer desafío del día era la puerta principal de la mansión. Valeris la había sellado con una llave sofisticada, indicando que el único contacto con el exterior sería bajo su supervisión. Pero yo necesitaba salir. Necesitaba contrastar la geografía del cenagal seco con la realidad. Volví a sumergirme en el trabajo, usando la monotonía de la tarea como un escudo. La jornada de catalogación se convirtió en una excavación arqueológica. Cada caja revelaba algo más que reliquias, revelaba capas de la psique de la familia Valerius. En la segunda estantería, encontré una caja marcada simplemente como correspondencia naval. Abrí la tapa, y el aroma salado de cartas antiguas me golpeó. Eran documentos fechados a principios del siglo XX. Había mapas, bocetos de puertos y, lo más intrigante, un pequeño diario encuadernado en cuero verde, demasiado pequeño para ser un diario de navegación oficial. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, noté que la letra cambiaba a mitad del libro, volviéndose más nerviosa y apretada. El último dueño del diario no era un marino, sino un contador. Y sus últimas anotaciones no eran sobre finanzas, sino sobre coordenadas. Él describía la ubicación exacta de algo que llamó el foso de la cosecha. Los números no me decían nada de inmediato, pero la descripción sí, al este de la gran hacienda. Donde el agua desaparece y la tierra se traga la esperanza, el sego seco, tuve que memorizar las coordenadas de inmediato, sabiendo que si Belirs encontraba el diario en mis manos, todo terminaría. El trabajo se extendía, las horas se estiraban. La soledad del sótano es una prisión sutil. Te aísla de tal forma que comienzas a dudar de tus propios sentidos. ¿Realmente escuché esa confesión o fue la desesperación jugando conmigo? La desconfianza es un veneno lento y yo ya había probado demasiado. Al mediodía,
Valerius, puntualmente cruel, bajó a supervisarme. No preguntó cómo iba el trabajo, solo se detuvo en la entrada, como si mi presencia fuera un mal olor que se ve obligado a tolerar. Él vestía un traje inmaculado, un contraste violento con mi ropa cubierta de polvo. Era la personificación de la opresión elegante. Me miró de arriba abajo, sin una pizca de humanidad. Señora, su voz era un látigo sutil. Espero que su lentitud no sea proporcional a su edad. El tiempo es dinero, y yo no pago por la nostalgia. El material requiere un cuidado meticuloso para evitar daños irreparables al patrimonio familiar, respondí, manteniendo mi voz firme, casi monótona. Había aprendido que el tono neutro era el único capaz de desarmar su arrogancia. No me venga con filosofía laboral. Quiero las cajas 100 a la una catalogadas para mañana. Cajas de valor no me importa si rompe las de menor cuantía. Lo valioso es lo que está oculto, no lo obvio, ¿entendido? Asentí, lo que él valoraba, lo valía por el secreto que guardaba. Y lo que él consideraba descarte, yo sabía que podía ser la llave. Y por cierto, añadió, girándose hacia la escalera, necesito que vaya a la farmacia local. Necesito un medicamento específico que no tengo. Tome esta nota. Mi corazón dio un vuelco. Una salida, una oportunidad. El conductor la llevará. No se detenga ni hable con nadie que no sea el farmacéutico. Mi tiempo es limitado. La esperanza se desinfló como un globo pinchado, vigilancia total. El conductor, un hombre silencioso y robusto llamado Ricardo, me esperó en la entrada. El viaje fue corto, pero el contraste entre el aire viciado del sótano y la luz del sol me golpeó con una fuerza casi física. Era la primera vez en días que sentía el sol en mi piel y me recordó que aún existía un mundo exterior donde la humillación no era la moneda de cambio. Llegamos a la pequeña botica de un pueblo cercano, un lugar detenido en el tiempo, con estanterías de madera y un olor a hierbas medicinales. Ricardo se quedó junto a la camioneta, con los ojos fijos en la entrada. Su pose de guardián era inconfundible. Entré. El farmacéutico era un hombre mayor, don Ramiro, con gafas en la punta de la nariz y la paciencia de quien ha escuchado todas las dolencias del mundo. Le entregué la receta. Mientras él se dirigía a buscar el medicamento, vi mi oportunidad. Tenía menos de 2 minutos. Me acerqué al mostrador y hablé en voz baja, casi un susurro conspirativo. Disculpe, don Ramiro. Necesito preguntarle algo. Es sobre un antiguo proyecto escolar de mi nieto. Estamos investigando la geografía local. Don Ramiro levantó una ceja, pero su mirada era bondadosa. Geografía. Qué interesante. Pregunte, señora. Hemos encontrado referencias a un lugar, lo llaman Senegal Seco. ¿Sabe dónde podría ubicarse eso? En los mapas modernos no aparece. El rostro de don Ramiro se ensombreció de inmediato. No fue una reacción de confusión, sino de reconocimiento y cautela. Se inclinó sobre el mostrador, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Señora, ese nombre. Ese es un nombre antiguo, de cuando yo era niño. El gobierno lo cambió hace mucho tiempo. Ahora se llama la Reserva Hídrica Valerius, Reserva Hídrica Vir. El nombre había sido blanqueado, sanitizado, pero la ubicación era la misma. Un cenego drenado para crear una reserva, posiblemente ocultando lo que la confesión insinuaba, un entierro. ¿Y por qué el cambio de nombre, don Ramiro? Dicen que era para atraer inversionistas. Pero la gente del pueblo sabe que ahí hay mala suerte. Es un lugar donde el agua desaparece y la tierra no cede. Siempre ha sido así, es tierra muerta. Tierra muerta que se traga la esperanza.
Coincidía perfectamente con las notas del contador en el diario. Don Ramiro me entregó el paquete y el cambio, y su mano se detuvo un instante sobre la mía. Tenga cuidado, señora. Si está trabajando en la mansión, sepa que los Belliers tienen manos largas y oídos atentos. Hay secretos que prefieren que sigan durmiendo. Le agradecí con un asentimiento breve, sintiendo el peso de la advertencia. El regreso a la mansión fue en un silencio tenso. El cenagal seco ya no era un fantasma, era un lugar con coordenadas y un nombre oficial encubierto por la misma familia que me empleaba. Regresé al sótano con el paquete de Valerius y una nueva misión. Ya no se trataba solo de catalogar, sino de cartografiar el secreto. Las siguientes horas fueron un borrón de polvo y adrenalina. Tenía que encontrar algo más específico en la documentación que me permitiera entrar en la reserva hídrica Brier sin levantar sospechas. Fue durante esta frenética búsqueda que me topé con el archivo que cambiaría todo. Estaba escondido detrás de una estantería de libros de leyes que Belliers había despreciado. Un expediente de color rojo, del tamaño de una libreta. No tenía etiquetas, solo una mancha de humedad vieja. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un juego de planos arquitectónicos detallados de la mansión Belliers, pero no los planos actuales, sino los originales. De finales del siglo XIX y en ellos, en el área del jardín trasero, vi algo que no existía en la mansión de hoy, una estructura subterránea. Una especie de búnker o cámara de almacenamiento profundo, marcada con una sola palabra, arca. La arca. Un depósito de valor, un refugio, o tal vez un lugar para guardar algo que la familia quería que se olvidara. Algo que estaba directamente conectado con el cenego seco, la emoción de la verdad me recorrió, pero con ella llegó la fatiga. Las horas de sueño eran pocas y la presión de Belliers aumentaba. A veces, mientras estoy sola en la inmensidad de esta casa, siento un dolor profundo en el pecho, ese dolor que viene de la humillación constante, del sentirse desechable. Sé que muchos de ustedes han estado en un lugar similar, sintiendo que el mundo ha decidido ignorar su valor, que su historia no importa. Si esa sensación de invisibilidad les es familiar, quiero que en los comentarios escriban una sola palabra, existo. Usen esa palabra como un grito de guerra silencioso, para recordarnos a todos que nuestra lucha es real y que no estamos solos en esta oscuridad. Su fuerza me alimenta tanto como mi propio café frío aquí en este sótano. Continué con mi trabajo. El desafío ahora era determinar si el arca aún existía y, si era así, cómo acceder a ella sin que Belliers lo supiera. Los planos indicaban que la entrada original estaba camuflada bajo una fuente ornamentada en el jardín principal, pero la fuente actual era moderna, de mármol pulido. Si el arca existía, la familia Belliers había trabajado duro para borrar todo rastro. Decidí que la única forma de verificar la existencia del arca era esperar a que Belliers saliera de la mansión. Esto no ocurrió en los siguientes 2 días. Se quedó, vigilando, bajando cada pocas horas para recordarme su autoridad y mi insignificancia. ¿Ha encontrado algo de valor sentimental, señora? Me preguntó un atardecer, con una sonrisa burlona. Todo lo que tiene la familia Belliers es de valor, joven, respondí, sin levantar la vista de una pila de recibos de lavandería de 1950. Él se rió, un sonido seco y desagradable. No me hable en acertijos. Me refiero a efectivo, joyas, algo que mi abuelo ocultaba de los impuestos. Aún no he llegado a las cajas fuertes, joven, mentí con calma. Aunque sabía que el verdadero tesoro de los Belliers no eran diamantes, sino esta terrible historia que estaban intentando enterrar. A Sidlino le icter cda, la suerte estuvo de mi lado. Ricardo, el conductor, bajó al sótano con una maleta de cuero cara.
La señora tiene que empacar esto, me dijo Ricardo, con su voz de bajo profundo. ¿Empacar? ¿Para dónde? El joven Beliers viaja por unos días a la capital por negocios urgentes. Quiere que esto esté listo en 1 hora. Tendrá usted la mansión para usted sola, una ventana de 3 días. 3 días para investigar el cenagal seco y encontrar el arca, 3 días para jugar a ser la investigadora, no la catalogadora humillada. Una vez que Belrier se fue, la atmósfera de la mansión cambió radicalmente. El silencio ya no era opresivo, sino liberador. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el crujir de la madera antigua bajo mis pies. La casa era inmensa y decadente, llena de ecos de una vida que nunca fue sencilla. Mi primera parada fue el jardín principal. La fuente de mármol era grande, ostentosa. Caminé a su alrededor, buscando cualquier indicio de una grieta, un panel falso, o una diferencia de textura en el suelo alrededor. Nada, el cemento y el mármol se veían impecables, como si hubieran sido instalados ayer. Recuerdo la frustración de ese momento. Había encontrado la pista en el pasado, pero el presente la había borrado por completo. Me senté en el borde de la fuente, sintiendo el frío del mármol. Si la entrada estaba ahí, era invisible. Regresé a los planos en el sótano, examinando cada detalle. Los arquitectos de la época eran meticulosos. La entrada al arca estaba vinculada a un sistema de drenaje antiguo. El plano mostraba que el sistema de drenaje original pasaba justo debajo de la cocina de la mansión, terminando en la fuente del jardín. La cocina, entré en la cocina. Era una instalación industrial, moderna, con acero inoxidable y un sistema de ventilación ruidoso. En una esquina, vi la puerta de acceso al sótano de servicio, donde se encontraban las tuberías principales. Bajé con una linterna. El sótano de servicio era estrecho y sucio, lleno de telarañas y el olor a grasa rancia. Los tubos modernos se entrelazaban con tubos más antiguos, de hierro forjado y corroído. Seguí la tubería de drenaje principal, tal como indicaban los planos. La tubería se dirigía hacia el muro exterior, hacia el jardín. Y entonces lo vi. Justo donde el tubo principal se curvaba para salir al exterior, había una pequeña placa de bronce oxidado, apenas visible bajo una capa de suciedad. Tuve que raspar la suciedad con la punta de un destornillador que había robado del taller de mantenimiento. Al limpiar la placa, un grabado emergió, una llave estilizada y el número 45.02. El arca no se abría con una palanca. Se abría con un código. El código 45.02. ¿Eran coordenadas, una fecha o un número de caja fuerte? Volví al sótano principal, a mi estación de trabajo. Necesitaba encontrar el significado de ese número dentro del legado Bellier. Pasé la noche en vela, revisando libros de contabilidad, diarios y testamentos antiguos. Busqué en todo lo que tuviera que ver con números de 4 dígitos. El amanecer se acercaba. Mi corazón latía con la presión del tiempo. Lirish regresaría, y yo seguía estancada en la puerta. Fue en una caja de documentos legales sobre la compra de tierras donde encontré la respuesta. Un contrato de adquisición de tierras datado en 1945 y en una pequeña nota adjunta. Escrita a mano por el abuelo Belliers, decía el cenagal seco, adquirido bajo el artículo 02. 45.02, el año de la compra y el artículo legal. El código no era un código de seguridad, sino una fecha histórica. Pero, ¿cómo introducía una fecha en una placa de bronce sin botones? Regresé a la placa en el sótano de servicio. La examiné con la linterna. La llave estilizada que vi grabada no era solo ornamental.
Tenía 3 pequeñas muescas alrededor del borde. Necesitaba una llave, pero no una de metal, sino una de presión. Pensé en la única cosa que los Veliers valoraban más que su propio dinero, su linaje. Recordé que había visto, en una de las cajas de objetos personales, un pequeño sello de cera con el escudo familiar. Era de metal pesado, corrí de vuelta al sótano principal. Abrí la caja símbolos de poder. Encontré el sello de metal. Era pequeño, pesado y la base del escudo tenía una serie de protuberancias diseñadas para presionar la cera. Con el sello en mano, regresé al sótano de servicio. La adrenalina me hacía temblar las manos. Inserté la base del sello en la cerradura estilizada. Hice presión y giré con fuerza. Se escuchó un clic sordo, profundo, como si un mecanismo que había estado dormido durante 70 años acabara de despertar. La placa de bronce se hundió ligeramente en la pared, y el sonido continuó, un crujido lento, metálico, viniendo de arriba, del jardín. La entrada estaba abierta. Salí del sótano de servicio y subí al jardín. En medio de la fuente de mármol pulido, el suelo se había dividido limpiamente. Una sección rectangular se había movido, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El arca, la luz de la mañana apenas comenzaba a iluminar la boca del agujero. El aire que salía era frío, estancado. Debía entrar. La confesión de Veliers estaba aquí, en algún lugar. Tenía un dilema. La entrada al arca era un desafío, pero también lo era el cenego seco, a varios kilómetros de distancia. Si gastaba mi tiempo en el búnker, no podría visitar la reserva. Pero el arca estaba conectada directamente a la historia del Senegal seco, era la raíz. Bajé los primeros escalones y el olor a tierra y humedad se hizo abrumador. La linterna reveló una cámara de piedra, perfectamente sellada contra el tiempo. El arca no era una bóveda de joyas, era un depósito de información. A lo largo de las paredes había estanterías repletas de tomos y documentos, todos meticulosamente organizados y protegidos. Era la verdadera biblioteca de la familia, el legado que Veliers se aseguraba de mantener oculto. En el centro de la habitación había una mesa de caoba. Y sobre esa mesa había un objeto singular. Un cofre de madera oscura, reforzado con hierro, y sobre él un libro de contabilidad de gran tamaño, abierto en la última página. Me acerqué a la mesa, sintiendo que había entrado en el Santa Sanctorum de la riqueza y el secreto Velier. El libro de contabilidad no registraba dinero, sino transacciones de personal. Eran nombres, fechas y pagos. En la última página leí una entrada espeluznante. 1945, 45, 02 retiro final de la inversión. Cierre total de cuentas unidas. Destino, Senegal seco. Confirmación del contador, sello de la cosecha unidas. 6 personas retiro final de la inversión. La confesión de Valerius no era solo sobre un entierro. Era sobre un crimen masivo encubierto bajo transacciones de negocios. Abrí el cofre de hierro. Dentro no había oro, ni siquiera más documentos. Solo un conjunto de llaves viejas y una pequeña caja de terciopelo. Abrí la caja. Dentro, un anillo de oro macizo. No era una joya de compromiso, sino un anillo de sello, idéntico al que había usado para abrir la puerta del arca, pero este anillo tenía una inscripción interna. La inscripción decía, testigo fiel. En el mismo momento en que toqué el anillo, un ruido sordo me hizo saltar. Un golpe en la puerta principal, arriba, fuerte, demasiado pronto. Valerius estaba de vuelta. Mi corazón comenzó a latir con furia. Se suponía que tenía 3 días. Si él me encontraba aquí, en el arca secreta, con el anillo y los documentos, mi vida se acababa. Tenía que ser rápida.
Agarré el libro de contabilidad de transacciones de personal y lo metí en mi bolso. Dejé el anillo y las llaves en el cofre, cerrándolo de golpe. Corrí escaleras arriba, cerrando el mecanismo de la fuente. Con el sello de cera, giré la placa para asegurar que se sellara de nuevo. El sonido del mármol moviéndose se detuvo justo cuando escuché a Ricardo gritar mi nombre desde el interior de la mansión. Señora, el joven Valerius ha regresado antes. Salga de donde esté ahora. Estaba cubierta de polvo del arca y mi respiración era superficial. Corrí hacia el sótano principal, mi zona de trabajo, justo cuando Beliers entró en el salón. Lo vi pasar por la puerta del sótano, su rostro tenso, su corbata ligeramente torcida. ¿Dónde diablos estaba? Ricardo dice que no la encontró en la cocina. Estaba revisando la tubería de drenaje en el sótano de servicio. Joven, mentí. Frotándome la frente para quitarme el sudor, encontré un pequeño problema de humedad que podría afectar la integridad de las cajas de correspondencia. Estoy tratando de ahorrarle gastos a la familia. Valerius me miró fijamente. Sus ojos escudriñaban mi rostro, buscando el más mínimo signo de engaño. La tensión era insoportable. Era un examen y mi vida dependía de aprobar. No se le paga para ser plomera. Vuelva a sus cajas inmediatamente. Mis planes cambiaron. Me quedaré aquí por la noche. Mi ventana de oportunidad se había cerrado, pero yo había logrado sacar la pieza más importante del rompecabezas. El libro de contabilidad que confirmaba las 6 unidades en el Senegal seco, mientras volvía a mi trabajo simulado. Fingiendo catalogar una caja de libros de poesía antigua, sentí el peso del libro de contabilidad escondido en mi bolso. La información del arca era explosiva, pero necesitaba el último paso, ir al Senegal seco y encontrar la evidencia física. La verdad tenía coordenadas, pero no tenía voz. Yo debía dársela. Antes de que Viries pudiera interrogarme nuevamente, me concentré en el siguiente paso de mi plan, un paso que requería la máxima discreción. Necesitaba un pretexto para salir a la mañana siguiente, un pretexto tan mundano que Villiers ni siquiera se molestaría en enviar a Ricardo. Miré la caja de libros de poesía. Había un volumen titulado Los Cantos del Olvido. Saqué el libro y caminé hacia la escalera, llamando la atención de Villiers con una tos discreta. Villiers, dije, con un tono de voz que sonaba a disculpa cansada, he encontrado un volumen que usted podría desear revisar. Parece estar dañado por la humedad en la parte de la encuadernación. Si se rompe, perderíamos un posible primer borrador. Le entregué el libro. Villiers, que despreciaba el arte, lo tomó con una mueca. ¿Y qué espera que haga? ¿Que lo lea? No, joven. Lo que espero es que me permita llevarlo a la ciudad. Conozco a un encuadernador de confianza, cerca de la plaza central. Es la única forma de salvarlo sin pagar precios exorbitantes en el centro Valrius-Dude. La mención de ahorrar dinero en la reparación fue el anzuelo perfecto. Su avaricia superó su paranoia. Bien dijo, con desdén, pero solo a ese lugar. Y traiga un recibo detallado del trabajo mañana al amanecer. Si se retrasa 10 minutos, considérese despedida. Tenía mi coartada. Mañana iría a la plaza central, pero no a ver al encuadernador. Iría en la dirección opuesta. Mientras Valerius se retiraba a sus aposentos. Sintiendo el triunfo de haber salvado un libro que ni siquiera le importaba, yo me senté en el frío suelo del sótano. Abrí el libro de contabilidad secreto, el libro del arca, las 6 unidades en 1945. ¿Quiénes eran? Volví a las cajas de correspondencia naval que había catalogado. Recordé el diario del contador. La letra nerviosa. Busqué el diario, lo abrí en la última página.
El contador, antes de anotar las coordenadas del Senegal seco, había dejado una lista de 6 nombres de pila. Nombres comunes, sin apellidos, y junto a cada nombre, un número, 4 hombres. Deux mujeres. Todos desaparecidos de los registros de la ciudad después de 1945, y una última nota en el diario: si alguien encuentra esto, que sepa que la verdad está en la superficie, donde el sol nunca entra. Me di cuenta de la paradoja macabra. La verdad estaba en el Senegal seco, el lugar donde el agua había desaparecido. Mi mente estaba en un torbellino. Había encontrado la prueba del crimen, el móvil y las coordenadas. Pero si iba al Senegal seco sola, corría el riesgo de convertirme en la 7ª unidad. Necesitaba ayuda. Necesitaba contactar a alguien que tuviera autoridad y estuviera fuera del alcance de la corrupción de los Vellier. Pero, ¿cómo encontrar a una persona honesta en esta ciudad pequeña, donde el apellido Villiers era sinónimo de ley? Mientras catalogaba pilas de contratos viejos, buscando una conexión gubernamental confiable, mi mano rozó un pequeño sobre escondido. Dentro había una fotografía muy antigua, blanco y negro, de un joven con uniforme de policía, sonriendo a la cámara. Y detrás de la foto, una dirección en la capital y el nombre manuscrito: Teniente A. Rojas, amigo de confianza. No olvidar. El teniente Rojas, un contacto oculto que el abuelo Valerius había mantenido por alguna razón. Un seguro de vida, quizás. Ahora tenía 2 misiones urgentes: el Senegal seco y contactar al teniente Rojas, y solo tenía unas pocas horas antes de que Villiers regresara de su noche corta. El tiempo se había acelerado de nuevo. La peona había llegado a la mitad del tablero. Si daba el siguiente paso en falso, sería capturada. Pero si conseguía llegar al otro lado, la sorpresa que el destino me preparaba no solo me haría rica, sino que haría justicia a 6 almas olvidadas. El silencio del sótano no duraría mucho más. A la mañana siguiente, al amanecer, con el libro de contabilidad escondido y la dirección del teniente Rojas grabada en mi memoria, me preparé para salir a la calle. Tenía que ser rápida, audaz y, sobre todo, invisible. Si te sientes inspirado por esta lucha contra la injusticia, te invito a compartir este video con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sucede en el Senegal seco es una revelación que nadie en esta historia esperaba. El siguiente acto está a punto de comenzar.